Hola, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que para quienes sienten verdadera pasión por la radiofrecuencia, pues casi roza lo mitológico. Ujú, totalmente. Vamos a realizar un análisis estratégico y operativo de la banda de 50 megahercios, famosa mundialmente en la comunidad de la radioafición como la banda mágica. O la banda de los 6 metros. Sí, un nombre que le viene al pelo, la verdad. Y tanto. Para esta inversión hemos extraído información de una pila de manuales técnicos de altísimo calibre. Hablamos de referencias fundamentales como el VHF-UHF de Xbook, el manual de VHF de la Yaru en su versión 8.12, también los textos clásicos sobre diseño de antenas del Dr. Lucio Moreno Quintana y las estrictas normativas operativas del plan de bandas de la Yaru para la región 1. Es una selección de fuentes que, nos obliga a mirar el espectro desde una perspectiva mucho más amplia de lo habitual. Dominar los 50 MHz no consiste simplemente en encender un transceptor, conectar una antena y girar el dial a ver qué se escucha. Ya, no es tan fácil. ¿Qué va? Requiere comprender la física de nuestra propia atmósfera, predecir la actividad solar y, por encima de todo, ejercer una defensa activa del espectro electromagnético mediante su uso estratégico y documentado. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a descifrar por qué esta banda es un nexo estratégico tan crucial, desmitificaremos esas formas aparentemente caprichosas de propagación y, traduciremos las claves técnicas de estos manuales para entender cómo se opera en ella a un nivel verdaderamente experto. Me parece un plan perfecto. Bueno, vamos a desgranar esto. Para empezar a construir nuestro marco conceptual, el manual de la Yaru Región 1 define que esta banda abarca desde los 50.000 hasta los 54.000 megahercios. Exacto. Sin embargo, recalca con mucha firmeza que la prioridad absoluta de gestión y la acción principal recae en el segmento más bajo, esa porción que va de 50.000 a 50.500 megahercios. El apodo de banda mágica no es ninguna casualidad publicitaria, ¿verdad? Responde a una naturaleza dual fascinante. Claro, es que esta porción del espectro actúa como un puente literal entre dos mundos electromagnéticos que normalmente no se mezclan. Por un lado, presenta características propias de las bandas de HF, la alta frecuencia. Ujú. Esto significa que sus ondas pueden rebotar en la ionosfera y alcanzar distancias intercontinentales, cruzando océanos enteros. Pero, al mismo tiempo, comparte la estabilidad visual y el comportamiento de línea de visión típico de las bandas de VHF. El factor técnico que gobierna esta dualidad se conoce como la frecuencia máxima utilizable, o MUF por sus siglas en inglés. Los textos insisten muchísimo en la extrema volatilidad de esa MUF. Es un concepto que, fíjate, cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. A diferencia de un canal de radiodifusión comercial que siempre está ahí, la MUF puede cambiar drásticamente en cuestión de minutos debido a la radiación solar. Obliga a mantener una vigilancia espectral continua. Es como, es útil imaginar un gran lago completamente en calma, aparentemente sin vida en términos de señales de radio. El medidor no muestra nada, solo ruido estático. Ajá. Y de repente, sin previo aviso, la ionización aumenta. La MUF sube por encima de los 50 MHz y ese lago tranquilo estalla. La banda se abre de golpe y permite comunicaciones clarísimas a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué pasaba? Y supongo que esa misma volatilidad exige un enfoque operativo muy diferenciado. Claro. No se puede tratar a los 6 metros como si fueran los 20 metros en HF, donde casi siempre hay alguien hablando, ni como la banda de FM local, donde la cobertura es predecible al 100%. Es un ecosistema que requiere mucha paciencia y una estrategia de escucha muy refinada. Lo cual nos lleva a una ironía muy interesante sobre la banda mágica, porque mientras que todo el mundo persigue esos rebotes intercontinentales mágicos, las fuentes contrastan su comportamiento con la clásica banda de 144 MHz para el trabajo a nivel local. Resulta que si pensamos en infraestructura para comunicaciones regionales o redes de emergencia, los 50 MHz son unos auténticos caballos de batalla sobre el terreno. Es que si analizamos la propagación a nivel regional, especialmente en terrenos complejos, zonas montañosas o con densos obstáculos urbanos, los 6 metros sufren una menor pérdida de trayecto. Por el tamaño de la onda, ¿no? Exacto. La clave está en la longitud de onda. Al ser una onda físicamente más grande, de unos 6 metros de punta a punta, posee una mayor capacidad de difracción. Es decir, la señal tiene mucha más facilidad para doblarse o contornear montañas, colinas y grandes estructuras de hormigón, en comparación con las señales más cortas de los 144 MHz.
Ya veo. Esto convierte a la banda en un recurso invaluable para establecer redes de resiliencia fiables cuando, por ejemplo, falla la infraestructura celular comercial en una región amplia. Y fíjate que el manual de la IAERU no deja este uso local al azar. Yo estaba leyendo la recomendación FM.1 y pone unas reglas del juego sumamente estrictas para que estas redes de emergencia y comunicaciones locales funcionen sin pisarse unas a otras. Sí, son muy rigurosos. Cita un parámetro técnico muy específico, la designación 12K0F3E, que a simple vista parece una sopa de letras alfanumérica, pero por lo visto encierra una filosofía de diseño vital para el espectro. Traducido a un impacto tangible, esa designación establece una autopista con carriles muy estrechos y bien delimitados. La F indica que es modulación en frecuencia, el 3 indica voz analógica y la E se refiere a telefonía. Vale. El 12K0 define que el ancho de banda total no superará los 12 kHz. En una situación de emergencia, si múltiples estaciones de rescate están transmitiendo simultáneamente en frecuencias cercanas, este estándar NBFM o FM de banda estrecha asegura que ninguna señal sangre o se desparrame hacia el canal adyacente ahogando una comunicación crítica. Claro, y para mantener ese carril así de estrecho, la normativa establece una desviación máxima de la señal de 3 kHz, con un índice de modulación que no debe superar el valor de 1. Eso es. Pero es que las especificaciones van más allá de la radiofrecuencia pura y dura. También regulan el tratamiento del audio antes de que siquiera salga por la antena. La respuesta de audio debe limitarse estrictamente entre los 300 y los 3000 Hz, que es el rango fundamental de la inteligibilidad humana, y se exige aplicar un preénfasis de +6 decibelios por octava en la transmisión. Ese preénfasis es una técnica de ingeniería de audio brillante. Lo que hace es amplificar artificialmente las frecuencias más agudas de la voz antes de enviarlas por el aire. Para compensar el ruido. Justo. Cuando la señal viaja a través del ruido estático de una tormenta eléctrica o de la interferencia urbana, las frecuencias agudas suelen perderse primero, haciendo que las consonantes sean incomprensibles. ¿Y no se entiende nada? Claro. Al darle ese empujón de +6 decibelios por octava en el transmisor y luego aplicar el proceso inverso en el receptor, se logra que la voz corte a través del ruido con una claridad impresionante. En una situación donde hay que transmitir coordenadas médicas, evitar confusiones fonéticas salva vidas. ¡Qué pasada! Las fuentes también son claras respecto a la infraestructura física para este uso local. La polarización vertical es imperativa. Y tiene toda la lógica del mundo para garantizar la compatibilidad, claro. Sí, por una cuestión puramente física y geométrica. Las estaciones base fijas necesitan poder comunicarse sin pérdidas con los terminales móviles instalados en vehículos de rescate o con las radios de mochila que llevan los equipos a pie. Todas esas antenas móviles, por cuestiones de pura gravedad y aerodinámica, son látigos verticales. Así es. Y para organizar todo este tráfico, la IARU utiliza un sistema de nomenclatura de canales muy elegante. Por ejemplo, se asigna el designador F para la porción de los 51 MHz. Si se establece una frecuencia de llamada simplex en 51.510 MHz, el manual la denomina simplemente F51. Y para un repetidor cuya salida está en 51.790 MHz, el canal pasa a ser RF79. Es un método para agilizar las operaciones tácticas. En medio de un despliegue, dictar 6 o 7 dígitos con decimales por radio es una invitación a cometer errores de transcripción. Usar RF79 ahorra un tiempo precioso y unifica el lenguaje operativo en todo el continente. Y aquí es donde la dualidad de la banda se pone realmente interesante. Dejamos atrás las redes de resiliencia local y pasamos al alma de la banda mágica, la larga distancia, el DX. La magia de verdad. Los manuales de Moreno Quintana y el VHF de X-Book dejan meridianamente claro que el gran director de orquesta a nivel global es el Sol. El ciclo solar de 11 años, con sus manchas y erupciones, dicta absolutamente las reglas del juego electromagnético. Lo fascinante aquí es que la interacción de la radiación solar extrema con nuestra atmósfera superior crea mecanismos ionosféricos estacionales verdaderamente sorprendentes. El más común durante los meses de verano, y al mismo tiempo el más impredecible, es la propagación por esporádica E. La famosa capa E. Eso es. Se trata de nubes de ionización extremadamente densas que se forman casi de la nada en la capa E de la ionosfera, a una altitud de entre 95 y 110 kilómetros sobre el nivel del mar. Es como si de repente apareciera un espejo. Un espejo metálico gigante, exacto, suspendido en la mesósfera. Cuando una señal de 50 MHz choca contra una de estas nubes densas de esporádica E,
rebota hacia la Tierra con muy poca pérdida de energía, permitiendo contactos de entre 1000 y 2500 kilómetros. Increíble. A veces las señales son tan inmensamente fuertes que la persona al otro lado del continente suena como si estuviera transmitiendo desde la calle de al lado. Pero durante los picos del ciclo solar, el escenario cambia por completo y entra en acción la capa F2, ¿no? Ujú. Que está situada mucho más arriba. Sí, en esos periodos de máxima actividad de manchas solares, el nivel de radiación ultravioleta es tan masivo que la ionización alcanza de manera estable las capas más altas de la atmósfera. Y ahí surge un fenómeno espectacular llamado propagación transecuatorial, o TEP. Ajá. Durante las horas del atardecer, se forman enormes anomalías geomagnéticas a ambos lados del ecuador. La señal de radio rebota de una anomalía a la otra sin tocar el suelo entre medias, permitiendo enlaces espectaculares en dirección norte-sur. Es lo que hace posible que una señal viaje de Europa a Sudáfrica o de Norteamérica a Argentina de forma casi rutinaria durante esos años cumbre. De todos los fenómenos físicos que describen estos manuales, hay uno que a mí me parece sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Seguro que hablas de los meteoritos. Exacto, la dispersión meteorítica, o meteor scatter. La idea de usar estrellas fugaces para transmitir datos. El VHF-UHF de Xbook es muy riguroso al explicar la mecánica, porque aclara que la señal de radio no está rebotando contra un trozo sólido de roca espacial. No, eso es un mito muy común. Cuando un diminuto meteoro, a veces no más grande que un grano de arena, entra en la atmósfera terrestre a velocidades vertiginosas de entre 10 y 100 kilómetros por segundo, la fricción genera un calor incalculable. El meteoro se vaporiza al instante y al hacerlo deja tras de sí un larguísimo cilindro o estela de gas altamente ionizado. Es contra ese tubo invisible de electrones suspendido en el vacío contra el que choca la onda electromagnética para reflejarse de vuelta a la Tierra. Lo explicas perfectamente. Y es un espejo efímero que a veces dura apenas un cuarto de segundo. Por eso la IARU ha tenido que desarrollar un sistema de reporte binario ultra optimizado. Ahí no hay tiempo para intercambiar nombres, ubicaciones o saludos formales. Todo se reduce a una escala técnica muy precisa que clasifica el evento. ¿Cómo funciona exactamente? Pues los manuales distinguen entre pings subdensos, que son ecos brevísimos, donde el meteoro apenas dejó rastro, y bursts sobredensos, que son estelas mucho más gruesas que permiten reflejos más largos. Imaginemos la situación práctica en la radio. Si se capta un fragmento brevísimo de una señal a través de un rebote meteórico, hay que confirmarlo en milisegundos. Para ello, el sistema de reporte utiliza solo 2 dígitos numéricos, ¿verdad? Así es. Según tengo entendido, el primer dígito indica la duración del contacto. Un 2 significa que el evento duró menos de medio segundo. Un 3 indica entre medio segundo y un segundo. El 4 abarca de 1 a 5 segundos. Y el 5 se reserva para ráfagas excepcionales que duran más de 5 segundos. Correcto. Apenas sobresale del ruido de fondo, con menos de 5 decibelios de ventaja, hasta el 9, que es una señal potentísima, que supera los 15 decibelios. Siguiendo ese formato, si alguien envía un reporte de 29, no es un número aleatorio, es un paquete de información altamente comprimido que dice: he recibido tu transmisión a través de una estela meteórica, el rebote ha durado menos de medio segundo, pero la fuerza de la señal ha sido aplastante, totalmente limpia y libre de ruido. Es un nivel de eficiencia operativa brutal. Totalmente. De nubes ionizadas impredecibles que aparecen en cuestión de minutos, o de polvo de cometas desintegrándose al azar en la termosfera, la vigilancia espectral es todo un desafío. No se puede estar girando el dial de la radio las 24 horas del día. Imposible. Y aquí es donde los textos analizan la pugna tecnológica entre los modos digitales generados por máquina, los llamados MGM, y la fonía tradicional en banda lateral única o SSB. Es que los modos MGM, y en particular protocolos como el FT8 o el MSK144, que fue diseñado específicamente para el Meteor Scatter, han cambiado por completo el paradigma de la monitorización. En lugar de voz humana, estos sistemas emiten secuencias de tonos matemáticamente estructuradas, acompañadas de complejos algoritmos de corrección de errores hacia adelante. Magia matemática. Literal. El resultado es que un ordenador conectado a la radio puede detectar, aislar e interpretar un mensaje completo que está enterrado decibelios por debajo del umbral del ruido térmico. El oído humano solo percibiría un zumbido estático sin sentido, pero la máquina extrae la información perfectamente.
Esto permite automatizar la vigilancia del espectro. Pero fíjate que el manual es muy cauteloso en no dar por muerta a la voz humana. No, en absoluto. Recalca que la fonía, el hablar por el micrófono en SSB, mantiene un valor estratégico incalculable. Cuando ocurren esas aperturas ionosféricas masivas, lo que en el argot se denominan aperturas a escala total, la velocidad y la riqueza de información que proporciona un contacto de voz rápido simplemente no tiene rival en los modos digitales lentos. Y para ayudar a la comunidad a predecir estas aperturas sin depender del azar, el plan de bandas de la IARU incluye un proyecto monumental de ingeniería cooperativa, el proyecto de balizas sincronizadas, o SBP. Es una red global diseñada para sondear el estado de la ionosfera en tiempo real. El manual asigna a este proyecto un segmento de espectro ultra dedicado y protegido de 50.000 a 50.000 kilohercios. La estructura que hay detrás es un auténtico ballet de precisión atómica. Esa es la descripción perfecta, un ballet. Utiliza un espaciamiento de canales estricto de solo 1 kilohercio. Y en cada uno de esos pequeños canales, múltiples transmisores automatizados repartidos por todo el continente se turnan para emitir. El formato exige transmisiones de exactamente 1 minuto de duración, sincronizadas mediante relojes GPS, seguidas de un ciclo de silencio y repetición de 5 minutos. ¡Madre mía! El nivel de coordinación es asombroso. Quien esté vigilando la banda puede sintonizar una frecuencia concreta, mirar los segundos en el reloj y saber con certeza absoluta que durante ese minuto exacto la señal que intente escuchar proviene de una baliza específica en el norte de Europa y que en el minuto siguiente el turno pasará a una baliza en el Mediterráneo. Es el sistema de alerta temprana más sofisticado, para mapear de manera invisible dónde se están formando esas nubes magnéticas reflectantes. Y para garantizar que este segmento de investigación se mantenga inmaculado, la normativa es tajante. Cualquier baliza local, personal o no coordinada por la organización, queda relegada a un bloque superior y separado, situado entre los 50.400 y los 50.500 MHz. Es un diseño de gestión del espectro maestro. Sí, está muy bien pensado. Entonces, si trasladamos toda esta física atmosférica y estos estándares de monitorización a la realidad física de los tejados, las torres y los cables, tenemos que sumergirnos en la ingeniería de los sistemas radiantes. La selección de la antena es lo que hace o deshace una estación de 6 metros. Así es. Los textos de Moreno Quintana y los análisis del VHF de XBook confluyen en un principio termodinámico y geométrico innegable. Para tener éxito en el DX, en los comunicados de larga distancia a través de la ionosfera, la clave no reside únicamente en inyectar más y más vatios de potencia desde el amplificador. No es cuestión de fuerza bruta. Para nada. La verdadera ciencia está en maximizar la potencia radiada aparente, o ERP, controlando milimétricamente el ángulo de disparo. Es absolutamente crítico concentrar esa energía electromagnética en un ángulo de radiación extremadamente bajo, casi paralelo al horizonte. La geometría lo explica todo. Si una antena irradia la energía con un ángulo muy elevado hacia el cielo, la señal chocará contra las capas E o F de manera casi perpendicular, atravesándolas y perdiéndose para siempre en el vacío del espacio exterior. Exactamente. Lo que se busca es que el haz de la onda incida sobre la capa ionizada en un ángulo rasante, casi rozándola, para que el rebote resultante tenga el ángulo perfecto para abarcar la máxima distancia posible sobre la curvatura de la Tierra, maximizando el salto. Y para lograr esa directividad quirúrgica en ángulos bajos, ambas fuentes declaran una supremacía absoluta en el diseño. La antena Yagi-Uda. La genialidad de la Yagi-Uda radica en una explotación brillante de la física electromagnética. Moreno Quintana la conceptualiza sin perder un ápice de rigor técnico como una guía de ondas de varillas interrumpidas. ¡Qué poético! Sí, pero muy preciso. No es simplemente un trozo de aluminio emitiendo energía a lo loco. Consta de un elemento excitado conectado al transmisor, acompañado de elementos parásitos cuidadosamente espaciados, un reflector detrás y varios directores delante. Vale. Estos elementos capturan la radiación del elemento central y mediante alteraciones de fase precisas la reirradian. Se cancela la energía que va hacia atrás y se suma constructivamente toda la energía hacia adelante. Esto proporciona una ganancia inmensa que además es escalable. Si se requiere más ERP, se puede alargar el chasis de la antena y añadir más directores. Sumado a la galaxia, el gran valor de este diseño en los manuales técnicos es su excelente relación frente-espalda.
En las bandas de VHF, aislar el molesto ruido eléctrico que proviene de la ciudad detrás de la antena es tan importante o incluso más que empujar la señal propia hacia el horizonte. Ahora, un detalle fundamental para la planificación técnica: la polarización. Anteriormente establecimos que para las redes locales de FM y el despliegue de emergencias, la norma inquebrantable era la polarización vertical. Ajá. Sin embargo, para la larga distancia, el DX y las competiciones operando en segmentos lineales como la banda lateral única o la telegrafía, el estándar industrial es la polarización horizontal. Esto minimiza el ruido provocado por las construcciones humanas y optimiza la reflexión en las capas superiores. Pero hay que ser pragmáticos frente a las matemáticas. La longitud de onda manda. Y una antena Yagi diseñada para los 6 metros resulta ser una estructura considerable. Cada elemento transversal mide aproximadamente 3 metros de ancho. Es un monstruo, sí. Para instalaciones en entornos urbanos densos donde no se dispone de una torre de campo abierto, los manuales ofrecen alternativas estratégicas como los rectángulos Moxon. Estos diseños pliegan los extremos de los elementos hacia adentro. Pierden algo de la ganancia pura de una Yagi larga, pero mantienen una relación frente-espalda extraordinaria, ocupando una fracción del espacio. Caben perfectamente en un balcón, lo cual permite mantener una presencia activa en la banda y garantizar la resiliencia de la estación cuando el espacio físico aprieta. Y si conectamos toda esta teoría electromagnética y regulatoria con el panorama general de las telecomunicaciones, emerge una conclusión estratégica ineludible. Operar activamente en la banda de 50 MHz, construyendo antenas, monitorizando las balizas y reportando los rebotes meteóricos, va mucho más allá del mero pasatiempo técnico. Constituye una herramienta vital de defensa del espectro. Es el clásico principio de usar el recurso o perderlo. La presión de las grandes corporaciones de telecomunicaciones por adquirir bloques de frecuencias en la zona baja de VHF para servicios comerciales o de datos es constante y muy agresiva. Al mantener una ocupación alta, estructurada y metódicamente documentada con el sistema de balizas y reportes, organizaciones como la IARU disponen de datos empíricos incontestables para defender estas asignaciones en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones. Además, integrar el equipamiento para los 50 MHz en una estación ofrece un auténtico laboratorio de física ionosférica de primer nivel. Es un espacio con muy baja congestión comercial y de una versatilidad inmensa para observar los ciclos naturales del Sol y la atmósfera en tiempo real. Esto nos plantea un llamado a la acción ineludible basado en toda esta documentación. Es imperativo adoptar y fomentar una cultura de vigilancia activa. Las normativas exigen un rigor técnico que incluye reportar las cuadrículas de ubicación de forma impecable, recomendando el uso de sistemas de referencia geodésica WGS84. Fundamental ese punto. No basta con decir el nombre de una ciudad. El WGS84 es el modelo matemático exacto de la Tierra que utiliza el sistema GPS, lo que permite a la red científica trazar las rutas de propagación con una precisión nanométrica. Hay que observar los monitores digitales y escuchar el segmento de balizas sincronizadas para anticiparse a las aperturas, en lugar de encender el equipo únicamente cuando aparece una alerta en Internet confirmando que la magia ya ha comenzado. La evolución tecnológica, especialmente el refinamiento continuo de los algoritmos de detección digital, está cambiando de raíz la forma en que el ser humano es capaz de interactuar con perturbaciones atmosféricas tan sutiles. Lo cual nos deja un pensamiento final verdaderamente provocativo para la reflexión de quienes nos escuchan. Durante décadas, la exploración de esta banda ha dependido del ciclo solar y del choque impredecible de diminutos meteoritos cruzando el cielo nocturno para abrir la banda mágica. Pero hoy estamos viendo avances espectaculares en la aplicación de modelos de aprendizaje automático o machine learning para el análisis predictivo de espectros saturados. Cierto. Con la inminente llegada de la inteligencia artificial para analizar de forma masiva miles de horas de grabaciones en frecuencias que están enterradas profundamente por debajo del nivel del ruido térmico, estaremos a las puertas de descubrir patrones ocultos de propagación en los 50 MHz. Quizás estemos a punto de revelar estructuras de ionización que siempre han estado ahí, rebotando ondas sobre nuestras cabezas, completamente invisibles para la tecnología analógica y el oído humano, esperando el nivel adecuado de potencia computacional para ser descifradas. Es una perspectiva científica apasionante.
Tal vez la famosa magia que le da nombre a los 6 metros nunca fue un fenómeno aleatorio, sino una capa más de física atmosférica esperando a tener la herramienta de decodificación adecuada. Un horizonte de descubrimientos que sin duda invita a seguir investigando, innovando y sobre todo escuchando. Con esa reflexión damos por concluida nuestra inversión de hoy. Esperamos que esta síntesis de la física y la normativa operativa de los 50 MHz sirva como un atajo sólido al conocimiento técnico y sea el impulso definitivo para explorar las posibilidades de esta banda sin temor a la densidad de los manuales. Hay todo un ecosistema de fenómenos naturales interactuando con nuestras ondas de radio cada segundo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima exploración del espectro. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Que las antenas sigan ajustadas y la curiosidad técnica nunca se detenga. Hasta pronto.